porque empecé la grabación. Buenas tardes, prendan la cámara un segundo. Voy a grabar para los compañeros que no puedan conectarse hoy, que no sé por qué, porque se citó desde temprano. El link está ahí. Natalia, hola Natalia. Richard me pareció que estaba por ahí también. Sí, acá Bueno, estoy. listo. Pero no te veo. ¿Qué pasa? No sé, ya encendí mi cámara y creo que sí salgo. Ya te veo. No te veo. Mentiras, te estoy mintiendo. Qué raro. Bueno, ¿Alguno me puede ver? o sea que yo Sí. soy el único. Puede Yo te estar, veo, yo puede logro estar. verlo. Deme un Richard, yo lo segundo. veo. Richard, yo no lo veo. Voy a moverme hacia acá un poco para que lo pueda ver. Voy a intentar, pero bueno, sí, me gustaría verlo a todos. Pero en este momento tengo en cámara a Isadora, a Divanesa, a Betsy, a Emily, a Natalia. No, y ahí también tengo por aquí a Richard. Sí, ya están todos, ya están todos. ¿Sí? Todos no, miento. Eh, Al contrario, estoy preocupado porque me faltan 5 personas y no sé si tuvo que ver con el link o con qué tiene que ver o con qué tiene que ver. Me preocupa porque esta primera clase me parece fundamental Su nombre es Juan Carlos. ¿Cuál fue el medio por el que citaron? por Teams. Al correo personal no, es que no, todos sí revisarán Teams, no sé. Pues yo lo hice, envié Teams al correo que me dio la universidad, que me envió Daniel, a los correos que me envió Daniel. ¿Sí? Si alguno de ustedes conoce a otro compañero que esté en este curso, por favor que le pueda marcar, porque sí me interesaría que estuvieran todos, todos, Yo no todos, todos, conozco a todos. nadie. Qué vaina. Les acabo de enviar un correo, pero no sé si a esta hora lo vean bien. Pero empecemos con el curso como tal y yo con ellos me desatrasaré entonces. Bienvenidos al curso entonces, contexto socioeducativo. Yo soy efectivamente Juan Carlos Echeverry Álvarez. Yo soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Me están escuchando bien? Bien. Historiador de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en historia de la misma universidad, becado por la universidad y doctor en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. La tesis en los 3 niveles educativos, una fue la historia de Armenia, Mantequilla, Armenia, Antioquia, la otra fue la Guerra Civil de 1885 y la otra fue una historia de la escuela en Colombia a la luz de la noción Foucaultiana de gubernamentalidad liberal. Ahora les digo por qué hago énfasis en mencionarle las tesis, que básicamente para adelantarlo es porque ustedes están haciendo un proceso de tesis. ¿Sí? En eso se van a concentrar durante mucho tiempo y cada uno de los cursos como contexto socioeducativo lo que intenta es brindarles insumos para que piensen de mejor manera esos problemas que se van a convertir en tesis de maestría. Actualmente dirijo el grupo Pedagogía y Didácticas de los Saberes de la Facultad de Educación y obviamente el soporte de la maestría y dirijo el doctorado en educación, que también el grupo se convierte pues en el soporte investigativo de este programa. Sí, eh, con esa presentación lo que pretendo, y lo digo cada vez que empiezo
o pregrado, o maestría, o doctorado, los cursos es porque siempre, desde mi perspectiva, la pregunta que ustedes deben hacerse y responderle a sus propios estudiantes es quién es la persona que cree tener el derecho a hablarme a mí. En términos académicos me refiero. En términos académicos siempre nos preguntamos por qué se cree tener derecho a hablarme a mí, a enseñarme a mí, qué es lo que sabe que puede enseñarme. Y eso es inicialmente la carta de presentación. Es decir, yo efectivamente creo que puedo hablarles sobre ciertas cosas a ustedes para que se conviertan en magísteres en educación, con cosas muy específicas. Y sería uno de los elementos de la formación. También ustedes tendrían a sus estudiantes que decirles qué efectivamente saben para enseñarles a ellos, para vincularlos de una forma particular a la cultura. El curso que Juan Carlos Echeverry les va a dictar, en el que yo los voy a acompañar, entonces se llama Contexto Socioeducativo. Y me gustaría, en primera instancia, oírles. Ustedes cuando les dicen que van a tener, es decir, que además para ustedes ser maestras y maestros magísteres, un curso se llama Contexto Socioeducativo. Y eso es lo que los va a convertir en parte, va a ser una partecita de lo que los va a convertir en maestras y en maestros magísteres. Y cuando ustedes oyen eso, ¿qué piensan? O sea, ¿de qué nos va a hablar esa señora o ese señor en un curso que se llame Contexto Socioeducativo y que a mí me interese para mi formación, para ser maestra o maestro magíster? ¿Qué piensan ustedes que de qué vamos a hablar en un curso como este? Considero que teniendo en cuenta su formación y su experiencia en el campo, hablaremos de la forma en que la educación se desarrolla en diferentes contextos y cómo a partir de esas necesidades que nacen en los diferentes contextos se transforman las necesidades educativas, conociendo también un poco de la historia de esos contextos y cómo ese camino que se ha recorrido en los diferentes lugares permite verlos de una forma diferente y tener una perspectiva mucho más amplia de esos contextos con la intención de entender mucho mejor el porqué de las cosas. Muy bien, Vanessa, sí, aunque yo eso que decís, obviamente lo tengo que matizar y desplegar ampliamente, efectivamente tiene que ver con eso. Y con una palabra que empleas constantemente, que creo que es la que se convierte en una incógnita precisamente del curso, que es la palabra contexto. Ahora voy a tratar de llegar a ella y de problematizarla. Pero, y me haces caer en la cuenta cuando tomaste la palabra, que yo pregunté precisamente para hacer las presentaciones y después me fui para otra parte, terminé con la mía y me fui hacia otro lado. Alguien ya me contestó, varias de ustedes me contestaron, nosotras no nos conocemos y nosotros no nos conocemos. Me gustaría que cada una y cada uno me dijera por lo menos el nombre, qué hace en la actualidad, si estudia, trabaja, si está en pregrado, si está en una institución educativa, si hace otra cosa, si está buscando trabajo, si está estudiando en pregrado o ya es profesional, qué profesión tiene y, y si tiene de trabajo, dónde se desempeña actualmente. Empecemos con Isadora. Hola, buenas tardes para todos. Hola. Mi nombre es Isadora Guardo Salcedo. Yo soy comunicadora social y periodista de esta universidad. Actualmente no estoy trabajando y vivo en Barranca Bermeja. ¿Y estás actualmente en Barranca? Sí. ¿Antes de la pandemia venías a la universidad o estabas también en Barranca?
Te me quedaste paralizada. No te oí, pero ¿Ya? no sé, fui sí, yo solo el que no te oí. Al internet. Sí, dale, esperemos, vamos con Divanesa, que me apagó la cámara, pero la prende mientras se presenta, por favor, y la apaga otra vez cuando termine de presentarse si quiere. Claro, no hay problema. Bueno, hola a todos, mi nombre es Divanesa Espinosa Rendón, tengo 27 años, soy egresada de la UPB, en espera pues como de la entrega de la titulación de licenciatura en inglés-español, que será en febrero, esperemos que sea en febrero. Entonces inicio hoy la maestría en la modalidad de silla vacía. En el momento no estoy trabajando porque en el colegio donde trabajaba el año pasado, pues la cantidad de estudiantes disminuyó bastante debido a la pandemia y muchos estudiantes de colegio privado se fueron para los colegios públicos y eso pues menos estudiantes, menos docentes. Entonces estoy en ese momento, no estoy trabajando, pero en espera de pronto de alguna oportunidad laboral. Aparte de eso, bueno, soy una persona muy entregada al arte. En este momento, yo vivo en Medellín, pero en este momento estoy en Amagá, porque hago parte de un grupo de teatro y estamos acá organizando algunas cosas para una pronta presentación, pues como del grupo. Bueno, ¿qué más? No, eso. Ah, listo, Divanesa, ¿cómo se llama la obra que están montando? A Julia Roda se la llevó el diablo. En el grupo de teatro al que pertenezco hacemos un teatro social en el que se trata, ¿cierto?, de contar esas historias que se viven en la cotidianidad o algunas situaciones que pasamos a veces por alto, pero que marcan a nivel social lo que pasa y lo mostramos a través del arte en una construcción colectiva de lo que nosotros vemos, investigamos y vemos como alrededor. Ah, listo, perfecto. Vamos con Betsy. Betsy. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Belsi Janet Vélez Murcia. Soy ingeniera de sistemas y tengo la especialización en gerencia educativa. Llevo 15 años empleada en la Secretaría de Educación de Medellín. Soy docente de la Media Técnica de Sistemas y Diseño desde hace 15 años y también comparto el área de tecnología e informática. Listo, Betsy. Yo te estaba diciendo desde que empezamos Betsy, pero no, Betsy. Y gracias, Betsy. Richard, contanos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Richard Adrián Navarro Escobar. Tengo 22 años. Soy egresado de la Universidad del Norte en el programa de psicología. Ingreso también, al igual que Divanesa, en la modalidad de silla vacía. Actualmente pues estoy en espera de mi grado, que será el 12 de febrero. El 12 de febrero, qué bien. Richard y Divanesa, nosotros no nos encontramos en el pregrado, ¿cierto? ¿O sí? No. ¿Con Richard tampoco? No, yo soy de Barranquilla. Actualmente estoy acá en el Atlántico. Ah, excelente. Yo alguna vez en mi juventud viví por allá en esa tierra bonita del Atlántico. Natalia. Buenas tardes, profesor Juan Carlos. Bueno, mi nombre es Natalia Rincón, yo soy de Medellín, soy mamá de 2 hijos en este momento, son pequeños, uno tiene 3 años y el otro, y la niña tiene 7. Yo soy ingeniera sanitaria hace 14 años. Bueno, cuando salí de la ingeniería... Se te fue la voz, Natalia. De pronto, sin el audífono me escuchan mejor. No. Tal vez ya le pediría a los compañeros a ver si lo logramos, que dejemos la cámara prendida solamente la persona que hable, a ver si logramos mejorar. Entonces, ¿Me están escuchando ahí? ahí te escuché, Natalia, la pregunta la escuché.
Bueno, entonces les estaba contando, soy mamá de 2 hijos, estudié ingeniería sanitaria, que tiene que ver como con ingeniería ambiental, pero busca más como soluciones al final del tubo, no al principio. Bueno, luego de la ingeniería empecé a trabajar con recicladores, pues porque siempre tuve como la inquietud con los residuos sólidos. Bueno, ¿qué pasa con la basura? Pues el carro que va a la casa, ¿por qué no recoge? Porque en vez, pues deberían invitarnos a que votemos menos y siempre hay más residuos. Entonces empecé con un programa con Reciclado Ciudad, pues hace mucho tiempo, ellos se organizaron y hoy son empresa de servicio público y ellos, digamos que ahí pues yo logré identificar unas necesidades y ellos, bueno, algunos pudieron hacer su primaria, hicieron como unas mejoras y luego ya decidí retirarme pues como a ejercer mi vida de familia. Pero también llegué a la conclusión luego de tener los hijos que pequeñitos aprendemos más fácil porque ya cuando Sí, estamos más grandes, aunque tenemos todavía la capacidad de aprender, digamos que ya nos ocupamos de otras cosas. Entonces, a partir de ahí, el año pasado, bueno, yo hice también una especialización en gerencia, era gerente pues como de la empresa de los recicladores, pero luego entonces ya me he estado como muy enfocada en mirar cómo generar capacidades en los niños, ¿cierto? Me ha interesado mucho a través de la literatura buscar como esos primeros relacionamientos que en los recicladores me parecían como tan difíciles de encontrar. Entonces yo el año pasado empecé a estudiar, hice la educación para no licenciados, pedagogía para no licenciados y me gustó mucho como entender parte de la educación, parte de la historia, digamos que se ven como temas muy a la carrera, pero me pareció pues interesante y de ahí como tomé la decisión de seguir con la maestría porque me ha interesado como el tema de niños, de las capacidades, como el tema del contexto, de saber qué ha pasado con la educación y como por dónde podemos como apoyar un poquito, porque lo que hay por hacer es un montón. Y de pronto no perfecto. pueda ayudar un poquitico. Sí, dale, Natalia, tranquila. En este momento, pues me dedico como en la mayoría de mi tiempo a acompañar a mis hijos. Tengo unas consultorías en temas ambientales, pero mi objetivo es trabajar en el tema educativo. Pues digamos que ahí desarrollar unas propuestas y trabajar en el tema medioambiental, pero también personal de los pequeños. Me gusta mucho la población pues de niños, como entre los 5 y los 8 años. Ah, perfecto, perfecto. Sí, lástima que no estemos también, que no podamos presentar hoy, pero vamos a tener tiempo pues para, para vernos todos e irnos reconociendo desde lo que yo hago y desde el grupo, desde la dirección del grupo Pedagogía y Didácticas de los Saberes. Por supuesto, entonces, la idea mía y de contexto es que mucho de lo que aquí digamos y las preguntas que tengamos se conviertan en proyectos de investigación. Bien, ¿qué es el curso Contexto Socioeducativo? ¿Por qué está? Que fue la pregunta que les hice hace un momento. ¿Por qué constituye? ¿Por qué es parte de un proceso de formación en el cual le vamos a decir al Estado colombiano que ustedes son maestras y maestros magísteres? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué eso constituye la formación? En primera instancia, yo lo diría, y este discurso puede cambiar en relación con la persona que esté sirviendo el curso, que lo puede ver desde diferentes perspectivas. Para mí, contexto socioeducativo y la concepción que tiene la maestría misma no es solamente el curso, sino que el curso hace parte precisamente de una propuesta, de una sinergia formativa que es lo que les permite obtener el título, y en esa sinergia se pensaba que debería haber un espacio en el cual las personas que llegaran a la maestría, que llegan desde diferentes ámbitos, profesionales, llegan de pregrado, como tenemos aquí,
llegan profesionales, como también tenemos, llegan maestras y maestros en ejercicio o profesionales en diferentes áreas, porque precisamente tienen un interés en lo educativo, un interés o pedagógico o un interés profesional, un interés de diferente índole, económico inclusive, o simplemente el prurito de querer conocer lo educativo. Son diferentes los intereses por lo que se llega a lo educativo, y al no llegar a una maestría por vía de las licenciaturas, por supuesto, ese interés está vivo, es tan válido como cualquiera, pero no se tiene los elementos de la formación inicial en licenciatura que le permite a la maestría entonces simplemente profundizar en aspectos particulares de los grupos de investigación, de los intereses de la facultad, y las personas podrían quedarse sin esa base necesaria para tener las gramáticas del saber de la pedagogía y de las lógicas de lo educativo en general. Asuntos. Es que disculpen que tengo este celular vibrando. Profesor, disculpe que me interrumpa. Sí. Emily no se presentó. Emily no presentó. Emily, ¿por qué no me dijiste? Profe, es que como comenzó a hablar me dio pena interrumpirlo. No, Emily, por favor, prende la cámara, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Emilia Raut, tengo 20 años y en este momento pues ingreso también mediante la metodología de silla vacía, ya que pues recibo mi título de psicóloga ahora el 12 de febrero. Y pues en este momento estoy esperando pues obtener el título para poder sacar la tarjeta profesional y pues poder trabajar. Excelente, Emily, qué pena con vos haber pasado así. Yo creo que fue no sé por qué fue. Algo, vos creo de la psicología, algo inconsciente me liga de una manera particular a usted, debe ser, o algo así. Bien, me disculpo. Entonces les decía que el contexto precisamente trata de subsanar esa posible situación, no digo carencia, pero esa situación en la cual la gramática propia del saber educativo y pedagógico no se traiga desde el pregrado. Por ejemplo, es fácil si yo empiezo a hablarles a ustedes aquí de que Cristóbal Colón descubrió a América, o que Simón Bolívar presidió las batallas libertadoras. Este señor es historiador, está vinculado de alguna manera con la historia. Y si por el contrario les hablo de enfermedades, de síntomas, de medicinas, no es difícil colegir que puedo ser médico. Si les hablo, qué sé yo, del inconsciente, de aberraciones, de la cognición, no es difícil también pensar que es un psicólogo, una psicóloga, como Emily y como Richard. Pero, ¿qué es lo que habla un maestro para que, sin decir yo enseño tal cosa, cuando otro profesional interlocute con él o con ella, qué es lo que hace, qué dice para que el otro lo reconozca
como maestro o como maestra? ¿Cuál es la gramática que despliega un maestro o una maestra cuando habla profesionalmente? ¿Qué es lo que lo hace reconocer como tal? E inclusive a veces en el ámbito de los mismos maestros y maestras, cada uno sabe qué enseña. Yo soy profesor de inglés, yo soy profesor de historia, yo soy profesor de esto, yo soy profesor, yo soy maestra, yo soy maestro. Pero ¿qué tanto conoce de la constitución de ese oficio o de esa profesión? ¿O qué es inclusive lo que hace? ¿Qué saber porta? Un historiador porta la historia, un médico porta la medicina, un psicólogo porta la psicología. ¿Qué porta un maestro? ¿Qué porta una maestra? Y si dice que lo que porta es la pedagogía, ¿qué es la pedagogía? ¿Cuáles son los conceptos que la constituyen? ¿Cuáles son las gramáticas que la constituyen? Lo que quiero decir con esta primera parte de la presentación es que el curso Contexto Socioeducativo debe encargarse, por un lado, según la percepción formativa de la maestría, de aproximarlos, no porque se detenga en ciertos elementos conceptuales de manera muy puntual, sino que en la medida de las argumentaciones también haríamos una conceptualización, porque estamos en un área también de contextualización y conceptualización, es decir, que ustedes apropien ciertos conceptos de lo educativo y de lo pedagógico de esta profesión, actualmente profesión que otrora era simple, no simplemente, era muy complejo, pero era un oficio, era asumido como un oficio. Ahora, y por una historia particular, en Colombia es una profesión. Es un oficio y una profesión que no tiene más de 200 y pico de años, ¿sí? Que surgió por características muy particulares de Occidente y se ha ido constituyendo. Tiene una historicidad, una historia que en muchos casos no conocen, como les digo, ni siquiera aquellos que viven del oficio de enseñar institucionalmente, porque los han licenciado para hacerlo en un estado particular. Eso por un lado. Entonces, aproximarnos a los conceptos. ¿Cuál es la diferencia, como decía una profesora colombiana, entre pedagogía y educación? ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Nombra las mismas cosas, nombra cosas diferentes, quién engloba a quién, cuándo las utilizo. Entonces, un trabajo de conceptualización, como les reitero, muy básico, en el cual, aunque básico, esencial, ¿sí? Esencial. Lo otro, por supuesto, es entonces el asunto de los contextos, ¿sí? Es decir, establecer las relaciones, los reenvíos, los contactos que se establecen permanentemente entre lo estrictamente educativo y pedagógico con las diferentes formas de lo social en espacios geográficos cercanos y remotos. Influjos, reenvíos, es decir, que un elemento educativo que se desarrolle en Medellín, en Antioquia, en Colombia, en Sudamérica, en Centroamérica, tiene relaciones con lo local, dependiendo del sitio donde esté, en cada uno de esos elementos que dije, una institución educativa, un barrio, una ciudad, un país, un continente, con lo global. Es decir, hay en cada caso influjos, relaciones que tienen que ser analizadas para entender lo local inclusive, lo institucional inclusive,
a través de los influjos internacionales. Luego vamos a ver que esto que estoy diciendo hay que morigerarlo, porque también allí hay ciertos excesos. Creer pues que uno puede explicar lo que sucede en una institución educativa diciendo que lo que pasa allí es por la globalización. Es cierto, pero es excesivo. También levantar un contexto es un problema de ser capaz de tener en la cuenta la necesidad específica de las relaciones. Mirar entonces en diferentes espacios geográficos las relaciones que a veces son inclusive de inmanencia entre lo educativo y los diferentes ámbitos de lo cultural y de lo social. Y también, por supuesto, parte de ese contexto tiene que ver con un elemento que le da el enfoque a este curso en particular, que es el enfoque histórico. Es decir, también lo educativo tiene un contexto histórico. Ninguno de los elementos que vamos a analizar nosotros en este curso se da por generación espontánea, ni es absolutamente acontecimental. Inclusive lo acontecimental tiene precedentes, ¿sí? Por tanto, el enfoque para nosotros va a ser histórico. Es decir, no es una clase de historia así el profesor sea historiador, eso debe quedar claro. Ni el profesor, aunque sea historiador, piensa que para explicar la actualidad de la sociedad y de lo educativo baste la historia, ni mucho menos, ¿sí? Pero sí pensamos, y no solamente Juan Carlos, que es un historiador que dicta el curso, sino la maestría en educación, que hay que tener en la cuenta la dimensión histórica, porque el tiempo permite hacer mejores juicios sobre la sociedad en la cual vivimos, ¿sí? Voy a detenerme un poco en ello. ¿Qué significa para contexto socioeducativo el enfoque histórico? Significa entonces, como lo decía, que si reconocemos que la actualidad de lo educativo y de lo social no se da por generación espontánea, la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo se dan las condiciones de emergencia de las problemáticas que todavía nos aquejan? Y para poder entender mejor el presente, y eso debe quedar muy claro, ir a la historia no es para entender el pasado. El problema de los historiadores no es el pasado. El problema de los historiadores y de los que trabajamos en disciplinas sociales como ustedes, en cualquiera de ellas de las que me mencionaron, incluyendo esta de la pedagogía, no es el pasado ya pasó. El problema es el presente y el futuro. Lo que pasa es que los historiadores vamos al pasado. Digo los historiadores, pero en este caso, reitero, los que trabajamos en disciplinas sociales, vamos al pasado no porque nos interese ese pasado en sí mismo, por sí mismo, sino que nos interesa descubrir las condiciones de emergencia, establecer mejor las condiciones de emergencia de las problemáticas que todavía aquejan este presente. Y con la distancia del tiempo, poder tomar acciones mejores, hacer mejores juicios primero en relación con nuestro propio presente y poder tomar acciones para la transformación de las cosas, ¿sí? En ese sentido, y aquí es donde el enfoque se hace mucho más importante, este curso es un curso para la acción. Acción que en muchos casos, dado que nosotros somos maestras y maestros, tiene que ver con una acción discursiva, pero es lo mismo. Y es que nosotros, y el curso Contexto Socioeducativo muestra que si las cosas en términos sociales y educativas del pasado ya pasaron,
Ya no son, ustedes van a ver, a principios del siglo XIX la educación era de una forma curiosa, en algunos casos, que a uno a veces le da dificultad pensar que eso sea cierto, y ya hoy no es. Eso quiere decir que la educación que tenemos hoy también tiene que cambiar, necesariamente cambia, y la que está en el presente cambia porque nosotros estamos en ella, porque nosotros producimos acción en ella. Por tanto, el curso Contexto Socioeducativo es una invitación a que conozcamos los procesos mediante los cuales en términos educativos hemos llegado a ser la sociedad que actualmente somos y seamos capaces de elaborar mejores juicios sobre esto que somos para ser capaces de decirle a otros que quisiéramos ser e invitarlos a la acción de ser lo que queremos ser socialmente por vías educativas. Esa es la importancia de esto. Si la educación es la forma, esta educación que tenemos, ya ahora hablo de qué es la educación que tenemos. Si la educación en términos muy generales es un elemento que caracteriza a la especie humana, como decía Kant, la única especie que necesita humanizarse por vía de la educación es la especie humana. Eso quiere decir, y él dice, todos los seres de la naturaleza educan, pero solamente los seres humanos educan de una manera en que requieren, por vía de la memoria, incorporar a los nuevos sujetos, estoy citando a Jagger, a los nuevos sujetos al uso de los valores y de las técnicas de esa sociedad. Eso en términos generales es lo que entiende Contexto por educación. Ustedes van a ver que en educación como en cultura, si ustedes buscan pueden encontrar miles y miles de definiciones, en educación tanto como en cultura. Yo asumo esa para el curso. Para mí educar para la especie humana es ingresar a los nuevos miembros al uso de los valores y de las técnicas para que ese nuevo miembro sea eficiente en la sociedad. ¿Sí? Y cuando me refiero al uso de los valores y de las técnicas, me refiero a, cuando digo técnicas, no solamente me refiero a aparatos, me refiero también a técnicas mentales, ¿sí? Es decir, ¿qué es posible pensar y decir en una época determinada? A eso es a lo que me refiero con las técnicas, ¿sí? Lo voy a decir con un ejemplo. Los griegos son la cultura que inventó la filosofía, que inventó muchas cosas, pero es curiosamente una cultura sin progresos tecnológicos en términos de aparatos. Ellos apropiaron lo de otras culturas, pero ustedes no ven que los griegos hayan realmente producido ninguna tecnología fundamental, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿pero por qué si supuestamente son la civilización por antonomasia? Y es precisamente por el utillaje mental, es decir, por el uso mental de las técnicas. Porque al ser ellos una cultura esclavista, ¿cómo iban a inventar aparatos tecnológicos que destruyeran la cultura? Por tanto, a los griegos se educaban para sostener, era la forma de la cultura. El uso de las técnicas, utilizaban valores y técnicas mentales y de otra forma que los hiciera eficiente en la cultura en la que estaban. Diferente a nosotros que somos una cultura protécnica. Entonces, desde chiquitos, inclusive lo que le dice al niño, ay, mira cómo mueve el dedito en el celular, ay, es que nacen aprendidos, porque como una cultura protecnológica. Y lo que vamos a propiciar en esos niños es que sigan no solamente apropiándola, sino que la tengan incorporada mentalmente. No es solo el uso. Entonces,
para nosotros, en contexto, eso de lo educativo, esa noción de la educación como la incorporación de la incorporación de los individuos al uso de los valores y de las técnicas, vamos a ver que para nosotros en contexto, yo no me voy a ir ni a Grecia ni a ninguna parte, lo voy a poner en cuando surge un modo particular de hacer eso, que se llama la forma escuela. La forma escuela es una forma histórica particular de educar a las personas, una forma en la cual se opta por encerrar a las personas. Como dice Casallas, la costumbre de secuestrar a los niños gran parte del día, gran parte de la vida, para devolverlos a la sociedad siendo diferentes a sus propios padres y a veces inclusive en contra de ellos. A eso le llamamos la forma escuela y es la que a mí me interesa, porque todavía se ve, todavía el cualquiera que mire la sociedad se da cuenta que hay niños que sus adultos llevan a encerrarlos. Bueno, la pandemia ha producido un efecto sobre eso, pero los llevan a encerrar gran parte del día, cada vez desde más pequeños. Hoy en Colombia tenemos inclusive una cosa que se dice de 0 a siempre. De 0 a siempre. Un asunto muy extraño. Si alguien mirara desde el exterior de ¿qué le pasa a esa gente? Los adultos encierran a los niños todos los días. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para hacer qué? ¿Y cuándo empezaron a encerrar? Esa va a ser una de las primeras preguntas que se haga. Contesto, pero curiosamente otro problema del presente que me interesa a mí, y yo espero que les interese a ustedes. Y por eso también voy al pasado, es hoy en la escuela, esto que voy a decir es natural, y lo conocemos todos con las profesiones o los estudios que tenemos, y es que en la escuela, una escuela puede llegar con un niño de 6, 7, 8, 9 años y llamar a los padres y decirle, papá, mamá, se tiene que llevar a su niña, a su niño, aquí no podemos ya más con él, no podemos, no tiene cupo, búsquele en otra parte. Y eso hoy a uno le suena más o menos normal. Y hay un proceso inclusive que se hace, que se llamaba disque pacto pedagógico, que ya no se puede hacer porque no se puede pactar con un niño, pero se hacía. Pero ahora hay unos compromisos pedagógicos que el psicólogo o la psicóloga de la institución valida y se demuestra que al niño se le acompaña y que si llegan a expulsarlo, no lo está expulsando la institución, él mismo se está expulsando, él mismo o ella misma se está expulsando. Entonces uno me pregunta, pero ¿cómo así? En esa escuela de encerramiento no está llena de profesionales expertos en los niños y un niño o una niña puede decirle, los venció. Explíquenme eso. Pero no solamente, miren que utilicé la palabra vencer, pero no solamente eso, sino que también hay una cosa que dices que conflicto en la escuela. O sea, los adultos peleando con los niños y cuando no pueden con él los expulsan de esa institución. Y hay también una cosa que conflicto en la escuela, conflicto entre adultos y niños. Entre adultos y niños. ¿Qué tipo de sociedad tiene conflictos? Yo como historiador digo que es la primera vez, la única vez en la historia de la humanidad que una cultura dice que tiene conflictos y violencia con los niños. Si ustedes nada más revisen ahora por curiosidad, violencia en la escuela, encuentran miles de títulos. Violencia en la escuela, conflicto en la escuela, donde hay adultos gobernando niños. ¿Cómo llegamos allá? ¿Qué tipo de sociedad puede tener conflictos con sus niños? Y los encerramos, tenemos conflictos con ellos
ejercemos violencia contra ellos, qué tipo de sociedad. Pero al mismo tiempo que eso sucede, son niños que también gobiernan a los adultos. Yo recuerdo que cuando mi hija, muy niña, que después vamos a hablar también de eso, de los diagnósticos, de la psicología en torno a la niñez. Entonces, el colegio exigió que la llevara a psicología, el colegio de Bolivariana. Mi hija estudiaba ahí también en la universidad. Por supuesto, yo la llevé. Y la psicóloga lo que nos decía era que la niña consideraba que ella era la que nos mandaba a nosotros, que nosotros existíamos para ella. Y efectivamente hoy hay inclusive teorías de la infantilización de la cultura, por lo que la profesora Beatriz López llama la culpa neoliberal. Es decir, los adultos vergonzantes de ser los agentes de la ley que dicen que no y tratan de estar acorde con unos niños que supuestamente no pueden traumatizar, no pueden educar en un sentido estricto, sino que tratan inclusive de ser amigos de sus hijos, los maestros amigos de sus alumnos, en dos formas que son absolutamente verticales, que puede significar esa tiranía de la infancia a los adultos. Es decir, hordas de maestras y de maestros preguntándose qué les falta saber para que los niños los toquen. Y hay discursos de este tipo. Es que la escuela y nosotros los maestros somos voceros inclusive de esas. Permítanme a mí, voy a tomar posición política aquí. Excesos perversos de la libertad. Es que tal vez es que la escuela mata la creatividad. Y uno oye eso en los programas y uno dice, ay, sí. Y sigue siendo, no, hay que la mata. ¿Cuál es el indicador que diga dónde la mató? No es la escuela la que la produce. La escuela mata las ganas de leer. ¿Cómo así? La escuela no es la que enseña a leer. ¿Cómo va a matar? ¿Cuáles son los indicadores de eso? La escuela es la que enseña a leer. Lleva 200 años a enseñar a leer porque su función es esa. Y nosotros simplemente decimos, no nos preguntamos, y no, sí, que la mata la creatividad. ¿Y quién dijo que los niños venían con la creatividad de qué? ¿Cuál creatividad? ¿O para qué? ¿Por qué la va a matar? Es decir, ¿cuál es el modelo supuestamente que diga, y si no llega allá, entonces fue porque lo mató? Y en un manual, es un manual neoliberal. ¿Qué tiene que ser? Un innovador. ¿Por qué? Si es un ser humano. Lo que tendría que decir es que la sociedad se está poniendo unas metas de lo que quiere que sean sus niños y los obliga por vía de los maestros para que lleguen a ese tope. Pero como hay que la escuela mata la creatividad. En las mismas tesis de maestría hemos visto, puede que no sea una creatividad para el neoliberalismo. Puede que el problema sea de felicidad. Pero lo que impresiona es que los mismos maestros y maestros, y eso lo dice gente que no tiene que ver con educación, todo el que sea escritor ya cree que puede decir algo sobre la educación. Gabriel García Márquez, William Ospina, escribiendo libros sin ser pedagogos y dicen y ya los maestros le creemos. No, lo que deberíamos saber, ustedes no saben de educación. ¿Y cómo nos van a hacer enjuiciamientos de esos sin ningún indicador real? Sin ningún indicador real. Pero luego tendré tiempo de explayarme un poco en eso, que yo sé que puede ser chocante inicialmente porque somos tan proclives a creer esos enjuiciamientos a la escuela y a los maestros que ya nos da dificultad inclusive pensar a contrapelo
de esos enjuiciamientos. Pero a Contexto sí le corresponde decir cómo llegamos a esos enjuiciamientos, a ese tipo de sociedad donde los niños son al mismo tiempo sojuzgados, pero también son los tiranos de la sociedad. Padres que renuncian a oír su propia música para que lo oiga otro, es decir, persiguiéndolos para ser amigos. Un tipo de sociedad es infantilizada, incapaces de decir no a esos narcisos que se tienen a sí mismos como único referente en la vida. Reitero, citando a Noam Chomsky, no estoy diciendo que eso sea la condición de todos. Todavía estamos, y más en un país como Colombia, en una sociedad que atenta contra sus niños, pero que curiosamente se juega entre los dos polos. Una infantilización en la misma lógica de unos maltratos, como opuestos. ¿Sí? Los dos fenómenos hay que entenderlos. ¿Sí? Los dos fenómenos hay que entenderlos. Entonces, Contexto tendría que tener esa dimensión histórica. Preguntarnos por esto que nos está pasando en las escuelas de hoy, pero yendo al pasado a preguntarse dónde empezamos a hacer esto que todavía somos en la actualidad. Esto no pudo aparecer así, y el problema es, y esto lo digo con mucho énfasis, si yo dije que yo entendía la educación como el ingreso de las nuevas personas a los usos de los valores y de las técnicas de una sociedad, ¿a qué sociedad la voy a ingresar si yo mismo no reflexiono qué es esa sociedad y actúo más o menos a la ciega, sin preguntarme qué soy, qué es mi profesión, para qué es, a qué tipo de sociedad estoy ingresando al otro? Para eso es Contexto, para hacer esas preguntas. ¿Qué tanto sé yo? ¿Cuál es la sociedad en la que he sido? Y entonces, ¿qué quiero que sea el otro en esta sociedad? Y por supuesto, ese es el papel de las maestras y de los maestros. Entonces, reitero, para cerrar ese pedacito que llamo el enfoque del curso, reitero y sintetizo, un enfoque histórico que busca la acción, es decir, pensar la actualidad de lo educativo en una perspectiva histórica que nos permita hacer juicios sobre el presente y con base en esos juicios propiciar la acción para las transformaciones. Acción que en muchos casos para nosotros está por vía de la construcción de subjetividades en los ámbitos del discurso. ¿Sí? Ese es entonces el enfoque. Y para eso entonces hay que conocer los procesos históricos mediante los cuales por vía educativa llegamos a ser esta sociedad extraña que somos. Ese es el enfoque. Ahora, en relación con la denominación misma del curso, contexto socioeducativo. Díganme ustedes cuando yo digo la palabra contexto, ¿qué se les viene a la mente? Condiciones del espacio. Condiciones del espacio, dice Divi Vanessa. ¿Qué otra apreciación hay? Profe, alrededor y todo lo que tiene que ver con el alrededor de ese proceso. Con el alrededor de ese proceso. Perfecto. ¿Qué más? Daniela, Richard, Emily, Isadora. A mí se me viene a la mente el momento histórico en el que está sucediendo.
momento histórico en el cual está sucediendo un asunto particular. Isadora, me dan 2 segunditos, es que yo no sé si es que hay algo grave que está pasando. Disculpen, sí, es que hay un problemita, pero lo solucionamos después. ¿Quién me iba a hablar? Yo iba a decir que para mí la palabra contexto se relaciona con los diferentes aspectos que condicionan la existencia del ser humano o de cualquier ser vivo. Listo. ¿Quién me falta? Natalia. Yo. Isadora también. Bueno, para mí contexto hace relación con lo tangible y lo intangible. Puede ser el aspecto geográfico, el aspecto social, el aspecto cultural. O sea, para mí engloba todo. Listo, perfecto. Natalia. Profe, para mí, Natalia, ya te había dicho algo, pero también se me ocurre como las circunstancias que rodean algo, que por las cuales sin ellas no podríamos entender. Hay veces lo que creemos que es... Listo, sí. ¿Quién me faltó? Daniela, tal vez. Yo, profe, sí, yo diría Dale, que Belsi. contexto sería como un lugar donde nos desenvolvemos. Listo. Para mí. Sí. Todos, las definiciones, inclusive la que yo voy a proponer para el curso, no es lo real. Cada una, como van a leer en el texto, ahora hablamos de lo operativo del curso, esta parte es como introductoria. Como dice Jacques Derrida, no hay nada más indeterminado que un contexto. El contexto siempre es indeterminado, es imposible determinarlo. Y además yo agregaría a eso que las definiciones siempre son precarias y arbitrarias y sirven para asuntos muy particulares. Y así contexto como curso va a tener una definición que hemos tratado de pulir durante este tiempo que lleva la maestría para que sirva tanto para pensar lo social como para que sirva operativamente para hacer tesis de maestría. Por tanto, allí ustedes ven, contexto es una de esas palabras, y yo me imagino que a ustedes les pasó cuando empecé a preguntar, es una de esas palabras que, como San Agustín decía, con el tiempo, uno sabe qué son hasta que alguien le pregunta qué es o qué son, ¿sí? Así es el tiempo, uno vive en el tiempo, juega con el tiempo, cobra con el tiempo, estudia con el tiempo, todo con el tiempo. Pero si alguien le pregunta directamente, decime qué es el tiempo, uno empieza a cavilar y trata de pensar rápido, tengo que sacar una definición rápida. Contexto tiene como esa misma característica, es una indeterminación que uno siempre sabe qué es y inclusive la utiliza mucho. Pero si alguien le pregunta a uno qué en contexto, ya uno dice, uy, ¿cómo lo digo? Pues para el curso Contexto Socioeducativo nosotros vamos a asumir, y esto va a parecer un juego de palabras, pero inclusive es una cosa tan banal o tan sencilla que parece banal. Es decir, para nosotros contexto son todos los elementos que conforman una problemática sin ser ellos mismos la problemática. Pero si ellos no existen, la problemática tampoco existe. Ahí, al decir eso ya se van a dar cuenta por qué también
es un elemento para trabajar una tesis de maestría. Es decir, contexto hace referencia a todos los elementos de una problemática que sin ser ninguno de ellos la problemática en sí, la problemática no existiría sin la existencia de todos esos elementos, ¿sí? Lo voy a poner con un ejemplo. Lo educativo. La educación básica o superior en Colombia, la que ustedes quieran. Si ustedes la van a trabajar, tienen que hacerle contexto. Y se van a dar cuenta de que tienen que trabajar lo legal. Lo legal. La legalidad no es educativa ni pedagógica, ni es de la educación básica ni de la superior. La legalidad es la legalidad. Pero, y la legalidad no es el problema educativo, pero si yo trato de explicar lo educativo sin tener en la cuenta lo legal, no puedo hacerlo. O queda cojo, o queda mocho. Por tanto, lo legal es un elemento contextual de lo educativo. Es decir, es uno de esos elementos que sin ser la problemática no existiría sin la presencia de ese elemento. A eso es a lo que me voy a referir constantemente como contexto. Ahora, ¿es eso el contexto en todo contexto? Valga la redundancia. No necesariamente. Ustedes decían derredor, hay otros que lo utilizan como condición. Si ustedes van a seguir en maestría, si llegamos a ver el curso Condición Ética, Política y Estética, se van a dar cuenta de que se asemeja mucho a la noción de condición en algunos casos. Otros se hacen la idea más o menos así, inclusive a uno le da como el deseo de hacer así, no, pues contexto, y uno hace como la idea de lo que está alrededor. Pero esa idea de lo que está alrededor es muy peligrosa en términos de hacer una tesis, por ejemplo, como yo lo decía ahora, porque entonces todo terminaría siendo contexto. ¿Sí? Todo lo que está alrededor terminaría siendo contexto, y no es así. En una tesis, precisamente lo que se requiere es que la persona sea capaz de mirar las necesidades y las jerarquías de las relaciones entre las cosas para decir cuáles efectivamente son el contexto de la problemática. El ejemplo que yo les ponía hace apenas un rato. Yo puedo decir que si le están cobrando unos libros a unos niños o el ingreso a una plataforma virtual a unos niños para la enseñanza, que eso tiene que ver con la imposición internacional de Microsoft. Puede que sea cierto, pero puede que para yo explicar los fenómenos de esa escuela en ese momento, esa referencia tan general, siendo cierta, no sea específicamente el contexto del problema. O a veces, como les pasa a los tesistas, que van a hacer una pregunta por la violencia en la escuela y se van a la conquista de América y cuentan que tenemos una tradición violenta. No, es cierto que hay una vinculación, pero ese no sería el contexto específico. En la jerarquía de las relaciones y de las necesidades no estaría vinculado. Entonces, uno de los elementos que tiene también el curso es la pregunta por cuáles son esos elementos que constituyen realmente una problemática. Que si yo quito ese elemento, la problemática queda coja, no puede explicarse completamente. Tengo que jerarquizar. Yo ahora les decía, eso es una práctica. Yo les decía con Derrida que Derrida siempre decía que un contexto siempre es un indeterminado, pero uno no lo puede dejar indeterminado. Nosotros en tesis tenemos que hacer elecciones, ¿sí?, de los elementos que vamos a decir que constituyen nuestras problemáticas. Ahora, eso con la noción de contexto. Pues vamos a mirar en términos espaciales y geográficos esos elementos que sin ser lo educativo tienen reenvíos y han constituido históricamente lo educativo hasta nuestros días.
Eso en primera instancia. Lo otro, ¿y por qué digo socioeducativo? Miren que la palabra le pongo dos elementos que parecen una redundancia. Socioeducativo, y es que lo educativo no es social. ¿Para qué la redundancia? Pues para el curso contexto socioeducativo esa aparente redundancia, y digo aparente porque no lo es, tiene que ver con mirar en lo social una especificidad, ¿sí? Y tendríamos que decir, por supuesto, ¿qué es lo social? ¿Qué es lo social? Lo social no es la sociedad. Lo social no es la sociedad. Para mirar lo social, inclusive hay diferentes acercamientos a lo social. Yo voy a hacer uno que me interesa particularmente, y es mirar lo social también en una transformación histórica que se da de la Ilustración a la Constitución de los Estados Nacionales, y es que cuando se pasa del antiguo régimen a los estados nacionales se tienen que hacer cargo de las cosas que primero se hacía cargo la Iglesia, como los pobres. Es decir, si los pobres primero eran asumidos por la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia les daba licencia para la mendicidad o se encargaba de ellos como pobres vergonzantes, es decir, gestionaban la pobreza. En los estados constitucionales eso no se puede hacer. Y aparece una cosa que se llama la cuestión social. ¿Sí? La cuestión social, que generalmente está vinculado precisamente a ese tratamiento, al tratamiento de la pobreza, ¿sí? La cuestión social. Esa es una derivación, por supuesto no lo voy a dejar simplemente ahí, porque ya eso de lo social ha ido adquiriendo, tanto en teoría política como en otras cosas, otras dimensiones, pero esa dimensión histórica de lo social también me interesa porque desde el punto de vista educativo, esa intervención de lo social es importante en términos de la gratuidad, por ejemplo, la educación, todo la educación popular, todos unos elementos que no solamente es darles, subsanar los problemas de supervivencia, sino también subsanar los problemas de ciudadanía, ¿sí? Entonces, así voy a tratar lo social. Y por supuesto, lo educativo ya es de lo que he hablado. Voy a tratar lo educativo como una forma occidental, la forma escuela, que es el modo de la modernidad y de la contemporaneidad de asumir la condición humana de ser educable, es decir, de una especie que no tomó la opción de educar, sino que es especie en tanto educa. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a hacer una primera reflexión, seguramente en la próxima clase, sobre ese paso que hay entre la Ilustración y la formación de los estados constitucionales rápidamente, porque obviamente ya les dije que esto no es una clase de historia, sino de otra cosa. Lo voy a hacer muy rápidamente para aproximarnos tal vez de manera vertiginosa al siglo XX y al siglo XXI. Entonces hago esa introducción que nos permita reconocer cómo surge la escuela y por qué surge la escuela en Occidente, y la pedagogía, y después los otros saberes y disciplinas, como la psicología durante el siglo XIX, e inclusive esa tensión o esa, diría, superposición histórica de la psicología y la pedagogía en cuanto al saber que sabe de los niños, ¿sí?
Llegaré entonces después de eso, ahí miraremos los modelos pedagógicos, el modelo lancasteriano, un poco del modelo pestalozziano de Herbart, y llegaré con rapidez, como decía, vertiginosa al siglo XX, a principios del siglo XX. Voy a hacerlo con una pregunta por las retóricas educativas del siglo XX y voy a mostrar cómo es el crecimiento de la escuela con algunos autores, Alin Hell, por ejemplo, Alberto Martínez Boom, cómo crece y se expande la escuela y qué retóricas acompañan ese crecimiento para llegar hasta lo que llaman en Colombia el movimiento pedagógico, y de ahí preguntarnos los elementos que en la actualidad, en este siglo XXI, en este momento, determinan cuál es ese contexto entonces de lo educativo en la actualidad. En términos bibliográficos, como les digo, vamos a utilizar, me parece que una bibliografía en todos los casos apropiada para la temática que estamos tratando. Vamos a mirar las cumbres internacionales en relación con un quiebre que hay después de la Segunda Guerra Mundial en lo educativo a escala mundial. Es decir, si antes de la Primera Guerra Mundial los estados eran los encargados a título propio de velar por lo educativo, después de la Segunda Guerra Mundial la educación pasa a ser un asunto de multinacionales, de internacional, de organismos transnacionales inclusive, y ya no es un Estado que manda ministros plenipotenciarios para que vean modelos educativos por todo el mundo y copiarlos, sino que esas multinacionales le van a decir: usted, para pertenecer a esto, tiene que tener estos estándares, ustedes tienen que hacer esto. No es nada de lo que haga un país como Colombia, ni su constitución, ni cualquier cosa que esté diciendo una institución educativa en este momento, es porque hay una multinacional que lo exige, necesariamente. ¿Sí? Nos tenemos que adecuar a ciertas cosas y por eso seguimos pacto. Es decir, las cumbres son revisadas cada año y cada año los compromisos que adquiere el Estado los tiene que mostrar. La Ley General de Educación, la misma Constitución Nacional y todas las transformaciones son el resultado de compromisos internacionales. ¿Sí? Pero como reitero, no basta para explicar la educación nacional decir eso que yo acabo de decir, que en cierta forma es una banalidad. ¿Sí? El tener compromisos internacionales no significa entonces no expliquemos las prácticas porque tenemos compromisos internacionales. Pero lo opuesto también sería, como nos lo recuerda Baudelot, un grande error. ¿Sí? A veces nosotros, sobre todo en Colombia, nos centramos mucho en lo que él llamaba el escuelacentrismo. Es decir, tratar de explicar, como hacía el grupo de las prácticas, la práctica por la práctica misma, descuidando los influjos internacionales inmediatos, y eso es tan grave como lo otro. Baudelot recomendaba: aprovechemos la globalización para hacer explicaciones que dejen un poco de lado el escuelacentrismo, ¿sí? Entonces hay que mediar, ustedes lo van a leer en el primer texto que tienen, mediar la explicación es ese, qué tanto de lo general, qué tanto de lo particular para explicar un fenómeno específico. Entonces llegaríamos por esa vía hasta el presente. Yo iría poniendo los textos que hay que leer en cada caso. Vamos a llegar, por lo menos generalmente llego hasta ahí, hasta que considere que hay otras, llego hasta un punto que llamamos sociedad del gerenciamiento. Es decir, la educación como una empresa, Aclaro, en todos los casos
en todos los casos, o mejor dicho, en ningún caso. El curso tiene un tono de estamos equivocados, no debía ser así. Es un curso como para cuestionar el mundo real. No. Sí es una propensión a las transformaciones, pero, y eso debe quedar claro, el curso no considera que el mundo esté equivocado y entonces nosotros somos los llamados a enderezar ese entuerto, ni mucho menos. Lo que hacemos nosotros es tratar de comprender cuáles son, por eso se llama contexto, y sí propiciar transformaciones, pero transformaciones obvias de lo que es la sociedad, ¿sí? Es decir, que siga el movimiento, que somos capaces de pensar, de tener ideales, de buscar, de fijar teleologías, de ese tipo de cosas, pero no porque haya un error histórico en el liberalismo o en el neoliberalismo, sino porque la dinámica misma y la posición, como diría Foucault, siempre de un académico es la resistencia, el cuestionamiento, la transformación, ¿sí? Pero les digo, no pensamos que estemos habitando un error histórico, ni mucho menos. Bien, en términos operativos, esto pues yo sé que es muy rápido, un discurso pues vertiginoso, pero ya tendré tiempo con ustedes de detenerme en cada una de estas cosas, profundizar cada uno de esos detalles. En términos operativos, vamos a tener las sesiones sincrónicas, no tan largas como cuando no hay la virtualidad. Es decir, aquí este mismo curso está montado en Moodle y por tanto yo voy a exigir buena parte del trabajo en esa plataforma y en ese sentido tampoco les puedo exigir que nos estemos en una reunión de estas donde ustedes ven unos circulitos y al profesor hablando 4 horas. Vamos a hacer sesiones de 2 horas más o menos, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero también atendiendo los requerimientos de la universidad, más trabajo autónomo, pero acompañado siempre por mí en la plataforma Moodle. Ya los he matriculado, creo que a todos en la plataforma Moodle. Yo creo que hoy les llegaron correos, no estoy seguro, pero yo envié correos. Si no les llegan hoy, les llegan mañana los correos de Moodle y empezamos un trabajo sistemático en Moodle. Moodle tiene la ventaja de que ustedes pueden hacer el curso como quieran, no en esta linealidad esquemática, a veces perdida, a veces rápida, del profesor, sino que ustedes pueden coger la literatura que acompaña el curso y volver sobre los temas, a veces temas muy polémicos, a veces temas con los que ustedes no están de acuerdo, pero pueden coger la bibliografía y por lo menos saber cuál es el lugar de enunciación del profesor y si no están de acuerdo con ese lugar de enunciación, no hay problema. Pues me refiero a que no hay problema, es que vamos a discutir, no es que yo les vaya a decir, no, piensen lo que piensen está bien para mí, no. Lo que digo es que ustedes pueden pensar de manera diferente, pero obviamente yo voy a confrontar ese pensamiento y lo voy a confrontar con la fuerza de los argumentos, ¿sí? Y espero que ustedes también tengan la fuerza para confrontar los míos también con argumentos. No es que sobre el mismo tema todos tengamos una opinión y entonces que cada quien con lo suyo, no. Vamos a trabajar con argumentos, vamos a exponer argumentos. Yo expongo los míos generalmente, lo hago con fuerza, pero trato de posibilitar, como en el caso de la plataforma, que ustedes también tengan la posibilidad de exponer los de ustedes. En estas clases, como les decía, muchas cosas para ustedes pueden quedar, pero este señor, ¿qué? Ahí está Moodle. Tráigame la literatura que sea, los argumentos que sea y dígalo. Juan Carlos, es que usted no deja hablar allá y en esas dos. No, pero ahí está Moodle. Y estamos todos para hacer las discusiones y hay un espacio precisamente para eso, para que traigan
todo su bagaje y diga, no, eso que usted dijo es mentira, cómo hay que secuestrar a los niños, ¿qué le pasa a usted? Respete que ese es el lenguaje, hombre. Le voy a decir por qué. Entonces yo también digo, mire, a lo que me refiero es a esto, pero discutan. Es decir, recuerden que yo les decía que la concepción es invitación a la acción. Pues esa acción empieza aquí, discutiendo. En términos evaluativos, entonces tendríamos sesiones que diga siga de 2 horas y un trabajo constante en Moodle. Yo espero, obviamente como yo venía de contexto del semestre pasado, no he terminado de cambiar algunas fechas y algunas... Ustedes saben que uno de un curso a otro encuentra una bibliografía, hace un refinamiento, esta actividad no me funcionó tan bien, entonces yo estoy adecuando. Lo que hace la universidad es que me duplica el curso anterior para que yo le haga las adecuaciones necesarias para el nuevo público. Yo estoy en esas adecuaciones en este momento para ustedes y yo creo que mañana ya está completamente listo. Está la guía del trabajo final. No es simple, ustedes saben que generalmente decimos es un ensayo y aquí también lo va a ser, pero yo les doy las pautas específicas de lo que quiero y cómo lo quiero. Y últimamente trabajamos también fuera de que yo hago la guía, a la guía viene anexa una rúbrica para la evaluación de ese trabajo. Entonces, para que la tengan también en la cuenta, yo paso las dos, la guía del trabajo. Ustedes dirían, pero con la rúbrica basta. Sí, sí, realmente sí. Lo que pasa es que como yo antes de hacer rúbricas hacía la guía, como que me encariñé con la bendita guía y prefiero hacer las dos. Entonces le pasaré la rúbrica y la guía. Generalmente son 3 notas. El trabajo final, que vale un 30%. Unos talleres que son de seguimiento, es decir, yo en relación con algunas temáticas les aviso con tiempo, voy a hacer un taller sobre esto. Hago 1 o 2 talleres. Entre 1 y 2, más de 2 sería raro que lo hiciera. 1 o 2 talleres y una exposición. Les voy a pedir una exposición, a veces es sobre el trabajo final, es decir, ustedes porque siempre había exposición, a veces les pido, no, por favor, hágame un video de 15 minutos con la exposición del trabajo. El semestre pasado no lo hice con la exposición del trabajo, lo hice con la exposición de las cumbres, porque era un grupo muy grande y yo sí necesitaba que me expusieran las cumbres. Entonces le dije, como no, aquí me van a exponer unos 7 o 8, y los otros, por favor, me hacen el video de la cumbre que le corresponde exponer, que generalmente a cursos pequeños le entrego 2 cumbres, en este caso les tenía que entregar de a cumbre. Empiezo con la cumbre de John Tiem en 1990 hasta la última cumbre, 2020, para ver todo ese proceso y por qué la revisión de esas cumbres ya es un importantísimo insumo para cualquier tesis que estén haciendo. ¿Sí? Saber que las cumbres internacionales de educación están ahí, las cumbres y las conferencias internacionales están ahí y que es un material que hagan la tesis que estén haciendo, deben revisar los que estén en maestría en educación. Entonces ya es un adelanto muy importante el trabajo con esas cumbres internacionales de educación, que como les digo, empezamos en John Tien 1990 por una cosa también clarísima, pues, que es educación para todos y que es el preámbulo de la Constitución de 1991 en Colombia en términos educativos y por supuesto de la Ley General de Educación. Bien, eso en términos evaluativos, entonces trabajo final, exposición, talleres, 1 o 2 máximo, ¿sí? Sí pido la participación en las clases cuando sea menester, ¿sí? Yo de todas maneras se van a dar cuenta de que yo hablo mucho la primera y la segunda clase tal vez, pero luego les voy a dar mucho la voz a ustedes, es decir, cuando les diga
sobre la exposición de los textos que vamos a leer. Es decir, vamos a trabajar, yo en presencialidad generalmente trabajaba con el esquema, y lo podemos también traer aquí, el esquema seminario alemán. Es decir, pongo un texto a leer para que lo expongan. ¿Qué entiendo por exposición en un seminario alemán? Eso es muy importante, me parece decirlo. En el seminario alemán, en maestría, no es un seminario alemán de expertos, es un seminario alemán para el aprendizaje. Por tanto, lo que yo pretendo en la exposición es que me cuenten el texto linealmente, me lo cuenten. Es decir, que me digan qué dice el texto. Entonces, que me digan, este texto lo escribió esta persona, titula de tal forma, el objetivo es tal y lo desarrolla en el siguiente orden. El primer apartado trata de esto, el segundo apartado trata de esto, el tercer apartado. Que me cuenten, no intenten poner bagaje de ustedes, ni hacer análisis, solamente contarme el texto. Contarme no, contárselo al grupo, contarlo. Sacan sus notas con tranquilidad, lo que hayan anotado, bien. Porque ahí lo que tratamos de hacer es emplear, y para cada sesión tienen que traer una hojita escrita sobre el texto leído. Una hoja, una mera hoja de computador, que empiece en el primer renglón de la hoja y termine, es decir, 23 renglones tiene una hoja en computadora, Times New Roman, a espacio y medio, 23 renglones. Eso es lo que quiero que me traigan sobre el texto. No un resumen del texto, sino una idea completa, que yo la sienta completa sobre el texto. No un resumen. Alguien habló de infancia en un texto y usted desarrolla la idea de infancia, pero que sea una idea completa, en un espacio específico. Que no se me... es que se me pasaron dos renglones. No, entonces el trabajo está mal hecho. Debe empezar en el primer renglón y terminar en el último renglón de una hoja por un solo lado. Cada vez que haya exposición en seminario alemán, me trae esa hojita, ¿sí? Y la subimos a Moodle también. Yo tengo en Moodle un espacio donde se suben esas hojitas, pues que ya tendrán tiempo de mirarlo. Entonces, ahí ¿qué tenemos que hacer? Con el texto que yo deje, ustedes lo leen, lo exponen, es decir, hablan sobre él, escuchan hablar sobre él y escriben sobre él. Es decir, las cuatro actividades básicas del aprendizaje. La idea de eso es que ustedes sepan del texto más al salir de la exposición que cuando se los puse a leer. Esa es la idea. Es decir, no se preocupen tanto por la exposición, que va a ser aleatoria. Es decir, yo escojo a alguien al azar, porque lo que quiero es eso, que el expositor ponga un lugar común de discusión y que el otro diga cuáles fueron las fortalezas, qué se tocó, qué no se tocó, y que al discutir todo sobre ese texto, ya al salir de clase, la gente sepa más de ese tema al salir que al entrar. Ese es el único propósito de eso, ¿sí? Así que yo no voy a evaluar la exposición como tal. Pero no por eso vayan a llegarme a ver qué les digo sobre este texto. No, este texto es muy bueno. ¿Qué más les digo? No, una cosa muy seria, lineal, como si me estuviera contando un cuento. ¿Sí? Entonces, esa sería también metodológicamente la forma de abordar los textos que yo deje. Para la próxima clase hay 2 textos, precisamente. En cada clase voy a dejar no uno, sino 2 textos. Uno que es el de exposición y el otro de referencia. ¿Sí? Los primeros 2 textos que mañana por correo les llega pues toda esta, por correo no, por Moodle les llega toda esta información, es un texto de Juan Carlos Echeverry que se llama Contexto Socioeducativo, es el texto base del curso, que no es el principal, y no primero era el principal, ya no lo pongo como principal porque ese texto es
fue un texto fundador de la maestría que ha tenido variaciones, pero tiene los conceptos básicos. Pero me parece que ya no es el que requieren más los estudiantes para ese contexto. El principal va a ser de Bianchardi, complejidad del concepto de contexto. Ese va a ser el que me van a exponer. Pero, como les digo, también hago preguntas sobre el de Juan Carlos Echeverry para que discutamos los dos. Pero a la hora de decir exponen el de Bianchardi, ¿sí? Que eso quede claro. Y ya, yo en el trayecto de actividades que está en Moodle, ustedes van a ver para cada clase cuáles son los dos textos. Sí, yo les digo estos dos primeros que se los envío. Si los pongo mañana en Moodle, pues en Moodle está, pero también generalmente prefiero también enviárselos por correo para que no haya problemas con eso, se los envío al correo. Esos son los dos textos. Entonces, por favor, recuérdenlo para exponer el de Bianchardi y el de Juan Carlos Echeverry de referencia. Sí. Exposiciones. Bien, nosotros vamos, no estoy seguro hasta cuándo vamos, si tenemos las clases cada 8 días, no he mirado bien, pero bueno, no importa. Como les digo, cada vez que él diga que tenemos sesión, efectivamente la vamos a hacer. Efectivamente la vamos a hacer, aunque no tan amplia. Bien, siguiendo ese precepto, ya estamos próximos a cerrar esta y me gustaría que ustedes, si tienen algo que decir hasta ahora en relación con eso, o sea, qué expectativa tenían de contexto y yo o no la contemplo o se me pasó y tal vez sí la tenga contemplada para el curso, no sé, les oigo a ustedes. Bueno, desde mi punto de vista, considero que es demasiado importante tener en cuenta que el contexto es un fenómeno vivo que está cambiando constantemente, evoluciona, ¿cierto? Tiene todas esas complejidades que tiene un ser vivo, porque el contexto es un fenómeno que no es estático, ¿cierto? Me parece importante tenerlo en cuenta desde mi punto de vista, claro. Y tenía una duda, profesor Juan Carlos, y es que usted nos habló de los porcentajes, pero solo nos mencionó el 30% del trabajo final, pero no nos habló de los porcentajes de los talleres, que serían 1 o 2, y del tema de la exposición. Eso es lo que quería decir. Sí, ya los otros dos porcentajes cubrirían en partes iguales, pues, o generalmente pongo la exposición con un poco más de valor y los talleres con otra. Y se me olvidó decir, pero siquiera me preguntaste porque se me olvidó que desde la pandemia hay otra nota que yo uso y hace de cuarta, y es la virtualidad. El trabajo en la virtualidad. Entonces, sí, serían porcentajes. Ya nos queda un 70%. Generalmente, yo soy flexible con eso, dependiendo cómo les vaya en el trabajo final. Pero generalmente la virtualidad es 20, la exposición 30 y 20. Así cumpliría el 70. A veces lo muevo sobre la marcha para la favorabilidad de los estudiantes en relación como les haya ido como en el trabajo final. Pero en términos generales serían así los porcentajes de las notas para contexto socioeducativo. Profesor, sobre la virtualidad, ¿se refiere como a la asistencia a las clases o a la participación? No, por virtualidad me refiero a el desarrollo de las actividades en la plataforma Moodle. A eso me refiero con la virtualidad. Natalia, ¿te fuiste? Okay, claro. Sí, no, como ya, ustedes van a ver, gracias, profe. No se preocupen que mañana les llega, a los que no les haya llegado todavía, un correíto desde Moodle en el que dice usted está inscrito en el curso Contexto Socioeducativo, la presentación, la primera actividad en Moodle es tal, ¿sí?
que está ahí. Entonces, para que sepan. Y cumplir con esas actividades en Moodle, seguir el curso. Ustedes saben que Moodle es una plataforma que le dice a uno, al final del curso, yo miro el historial de cada uno. Entonces, el Moodle le dice, entró tantas veces, hizo esas actividades, no hizo estas. Hay otras actividades que simplemente están ahí. Por ejemplo, el trabajo final se sube a Moodle, los talleres se suben a Moodle. Entonces, hay una participación importante, porque a veces hay estudiantes que estando Moodle nunca entran y le mandan a uno, por ejemplo, el taller tiene que estar en Moodle y se lo mandan a uno al correo. Simplemente le dicen, yo no puedo subir eso a Moodle, pero no piden la ayuda para subirlo y no, aquí lo envío al correo. Entonces, por eso la virtualidad, qué pena, tiene un porcentaje importante porque y ustedes calcularán, es decir, si va a tener una presencia importante en la autonomía y en el acompañamiento y en las horas específicas del curso, por supuesto también tiene que tener un porcentaje importante en la evaluación, ¿sí? Si no, no tendría mucha gracia el asunto de la virtualidad. ¿Alguna otra cosa por hoy que se me quedó en el tintero? Manejo de base de datos es muy importante, lo dice la guía. La universidad tiene y paga importantes bases de datos. Ustedes van a ver que en la guía yo les voy a pedir que parte importante de los referentes del trabajo final se demuestre, eso es fácil, pues, que son consultadas en esas bases de datos, o Emerald o Taylor and Francis, o alguna de las que utilice la universidad, ¿sí? Porque es donde la mejor bibliografía a escala global se mueve, ¿sí? Entonces es importante que no simplemente nos dediquemos a, que también es importante, ¿sí? a un buscador, a un motor de búsqueda como Google, sino que vamos directamente como académicos a las bases de datos, a las que tenga la universidad y a otras que no tenga la universidad, como Science, qué sé yo, las que ustedes más conozcan. Ustedes me harán conocer unas a mí, yo les haré conocer otras a ustedes, por lo menos las de la universidad. Y si necesitamos que la universidad nos capacite tanto en términos del uso de la biblioteca como de las bases de datos, pedimos una cita. La biblioteca es muy ágil con eso, para que les haga una capacitación en torno a este tipo de búsquedas, ¿sí? Eso es importante también mencionarlo, ¿sí? Recuerden que para las jovencitas y el jovencito, me parece que también Richard me dijo que venía por silla vacía. Recuerden que maestría es, aunque pareciera ser parte de un escalonamiento de niveles, es una cosa también distinta, ¿sí? No es, los trabajos ya no son ese tipo de consultas de pregrado, sino que aquí tienen que tener otras dimensiones. Es decir, yo soy un profesor de pregrado, de maestría y de doctorado. Y generalmente los que me conocen van a decir, habla lo mismo, pero les aseguro que en términos también como de el énfasis que pongo en la evaluación, por ejemplo, de los trabajos, las solicitudes que hagan, tienen que estar en relación con el nivel, con el nivel. Es decir, no solamente lo que enuncio, sino lo que pido de ustedes está en relación con el nivel de maestría. Y estamos en una maestría en educación y se van a dar cuenta, no porque esto no es ni nada del otro mundo, es decir, maestría hace todo el mundo, la maestría es para todos nosotros y el doctorado es para todos nosotros. Sí. Lo que quiero que entiendan es que es un nivel diferente y por tanto ustedes van a actuar como si fuera un nivel diferente y yo también tengo que actuar como si fuera un nivel diferente, un nivel de maestría. Es decir, porque el Ministerio Nacional también nos vela por la calidad de esto y es distinto un pregrado a la maestría. ¿Y dónde se va a ver eso en muchos casos? Pues yo espero que ustedes me lo digan a mí, bueno,
haga esto como si fuera una maestría, señores. Yo estoy creyendo que esto es la continuación del pregrado de Juan Carlos. Y yo también les voy a decir a ustedes, no, vení, me estás entregando qué tipo de trabajo, me estás haciendo qué tipo de exposición, ubiquemos, ¿sí? Entonces, no tengan ustedes problema en decírmelo a mí, porque estén seguros de que yo también se los voy a decir a ustedes, para que efectivamente, y recuerden que ese trabajo final, por ejemplo, es la síntesis de lo que vamos a hacer en el curso, y yo esperaría, uno espera que en maestría y en doctorado, inclusive los trabajos de curso se hagan pensando más en la publicación que en el profesor, ¿sí? O sea, ustedes piensan el trabajo final mío, ojalá esté vinculado con la tesis que van a desarrollar en la maestría, es decir, que ustedes aprovechen el curso Contexto Socioeducativo para indagar una cosa que beneficie la tesis, porque si no, es decir, la cosa queda muy extraña. No es que me vayan a entregar el problema de investigación de la tesis, eso lo hacen con el profesor de investigación, sino que ustedes aprovechen, por ejemplo, para adelantar en cosas, el levantamiento del estado del arte, en conceptualizaciones para el marco teórico, ¿sí? Cosas de ese tipo, aprovechar los cursos para adelantar la tesis, ¿sí? Eso es importante que recuerden lo que dije al comenzar. Estos cursos son cursos que deben producir insumos para ese objetivo central que es hacer una tesis de maestría, una buena tesis de maestría. ¿Sí? El profesor de contexto lee los trabajos, hace realimentación, que llaman ahora, pero eso lo olvida al otro día. Pero ustedes no lo pueden olvidar. Ustedes no lo pueden olvidar. Ustedes tienen que ver esto como qué le saco a contexto para adelantar mi tesis. ¿Qué le saco a contexto para adelantar mi tesis? Bueno, estimadas, estimado, lamento profundamente que los compañeros no hayan estado aquí. Yo les presentaré esta grabación y me reuniré, ojalá y fuera mañana, con los que no han podido estar hoy, para actualizarlos. Y a ustedes mañana, yo me imagino que ustedes mañana tienen clase, pero mañana en el curso de la mañana ya los compromisos que adquirí aquí se los mando por Moodle y también por correo electrónico. ¿Les parece? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, entonces quedamos así, ¿no? Les agradezco que estén Profe, aquí. yo tengo una duda. Claro, Natalia. Natalia, ve, lo que pasa, esa es la primera vez pues que yo me conecto aquí en la maestría. Yo no sé si asistí pues como a la jornada de inducción. Yo había hecho con ustedes pues con la universidad también una especialización y la modalidad era como que cogíamos como el módulo y lo trabajábamos de corrido, pero veo que entonces aquí es diferente, son varios módulos al mismo tiempo. Pues, me disculpa, pero estoy muy descontextualizada. No sé, en el último curso también nos mandaron el programa de lo que estudié y yo aquí no he recibido ni el programa, ni como pues como las materias. No, sé que no tiene que ver con usted, sino que le pregunto porque como sé que usted lleva más tiempo, pues me puede pero tener razón. Precisamente cuando les digo que mañana les llega el correo de Moodle es porque todo eso que pedís está en Moodle. Es decir, en Moodle vas a entrar y vas a ver, lo primero que vas a abrir es una presentación pues en video del curso, el programa del curso, lo que llamamos el trayecto de actividades del curso. Es decir, en la primera sesión van a ver esto, en la segunda esto. Eso es lo que llamamos trayecto de actividades. Y las actividades. Y también vas a ver lo que llamamos la visualización gráfica del curso. Es decir, gráficamente cómo está. Todo está montado en Moodle. Lo que pasa es que yo hoy no me decidí porque lo considero pues un poco, dado que está en Moodle, un poco inútil, porque yo si no estuviera en Moodle, un poco lo que hubiéramos hecho era presentarles el programa como tal, leerles el programa, pero estando en Moodle ya podía dedicarme a adelantar en la conceptualización misma del curso.
pero todos esos elementos de las actividades semana a semana están en la plataforma en la cual estás inscrito. Y en las sesiones presenciales, estas, en las que tenemos sincrónicas, es para que podamos tratar cosas que en la plataforma es más difícil y no tengan, por ejemplo, una respuesta inmediata del profesor. O sea, estas sesiones son como para más de encuentro, conversación y exposición de las cosas que van a estar allá en las bibliografías, en las cosas, para que me puedan hacer, para que puedan interlocutar entre ustedes y conmigo en cierta forma de presencialidad a distancia. ¿Sí? Pero todos esos elementos que vos estás diciendo están montadas en la plataforma Moodle. Ah, bueno, profesor, le agradezco muchísimo su respuesta. Sí, no, pero esta respuesta aún así, de todas maneras, ahí mismo en Moodle y ahí tienen mi correo, con toda tranquilidad me puedes decir no, porque yo realmente no entendí muy bien lo que me dijiste de la especialización que en módulos y esto, pero si querés, hay cuando necesiten. A veces uno se queda cortico en las preguntas que tiene, que las deben hacer, porque uno dice, es que yo preguntar una cosa tan personal y ahí hay otras 5 personas. Pues me citas un ratico a mí solo por Teams. No, venga, profesor, yo realmente, aunque dije que entendí, no entendí. Pero hablemos usted y yo solos. Tranquilos, ¿sí? Por favor, cítenme. Yo tengo un espacio para eso. Y hay cosas que uno quiere discutir solo a veces entre ustedes solos y a veces conmigo. Cuando lo quieran discutir conmigo, hacerme preguntas, ¿esto sí será así o no será así? O inclusive, ¿y esto por qué así? Yo no quiero que sea así. Me citan, que yo con mucho gusto les abro el espacio o los espacios que se requieran. ¿Les parece? Sí, profe, muchísimas gracias. Yo me refería a que, no sé, entonces con usted no tenemos clase mañana, con usted los viernes. Conmigo los viernes que aparezcan en SIGA. Mañana sábado deben tener clase con otro profesor o profesora. Bueno, de todas formas, Profe. previo al encuentro nos llega la invitación para la reunión, me imagino. Claro, claro, claro. Yo siempre los cito. Yo no sé, inclusive estoy muy inquieto. Apenas cuelgue aquí, voy a mirar en Teams porque estoy inquieto si es que yo cometí un error y no cité a todo el mundo, pero estoy muy preocupado porque no me llegó todo el mundo. Pero yo siempre, generalmente el mismo viernes, en la mañana, envío la citación. Entonces no se preocupen que a ustedes, para cada clase mía, les llega la cita el viernes en la mañana. Profe, sí, Sí. porque yo le iba a comentar, porque yo bajé pues como el cronograma que en SIGA nos envían por semana. Ajá, sí. Y para la próxima semana se encuentra como el día jueves, porque varias fechas para los días jueves. Cuando aparezca jueves, ¿y qué pasa? Es simplemente porque como esto era un curso presencial que tenía ayudas virtuales, cuando sale jueves supuestamente es que en esa fecha no hay clase presencial con reunión como esta. Pero yo por lo que dije, yo sí las voy a hacer, ¿sí? Porque ya estamos en la virtualidad. Pero ustedes no tendrían por qué ir jueves a la universidad porque la maestría trabaja viernes y sábado. Bueno, profe. Sí, señor. Sí. Sí. Entonces, no, vamos, tranquilas que vamos, tranquila y tranquilo que vamos, cada uno de estos detalles operativos también, ya yo sabiendo que hay inquietudes con eso, mañana en Moodle también pongo como unas aclaracioncitas para que todos estemos más tranquilos. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Entonces. Perfecto, entonces voy a dejar de grabar y me despido y quedo atento a